Hoy vamos a estudiar tu palabra. Por favor, Padre, hablas con nosotros a través de tus santas palabras. Úsame como un instrumento tuyo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermano. ¿Sí se escucha? Amén. Quiero comenzar preguntando, ¿alguna vez sus amigos, conocidos, le ha dicho que ustedes son hermanos? ¿Cómo se siente usted cuando alguien le dice que ustedes son hermanos? Porque así lo de allá afuera no dice que somos cristianos, dice que somos hermanos. Así nos llama, ¿verdad? ¿Será que cuál es la reacción de nosotros cuando nos dice eso? ¿Será que nos ofende? Porque a mí de verdad cuando alguien dice tú eres hermano, de hecho en el Facebook tengo un tío y me vio la predicación y ya me preguntó, Jaime, ¿tú eres hermano? Le digo, sí, yo soy hermano. O sea, contento, feliz, porque no es cualquier cosa, hermanos. Nosotros somos hermanos porque hemos reconocido que Dios es nuestro Padre. Por eso tenemos que estar contentos cuando alguien nos dice, ¿eres cristianos o eres hermanos? Tenemos que contestar con orgullos, porque somos hijos de Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y dice el libro de Romanos, capítulo 1, solo para leer un texto. 1:16 dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Pablo? Entonces pregunto, ¿tenemos que sentirnos pena cuando alguien nos dice que somos hermanos? ¿O cuando alguien nos dice que somos cristianos? ¿Cómo tenemos que contestar nosotros? ¿Verdad? ¿Sí lo tiene Romanos 1:16? ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Y eso no es? Sí. Para la salvación a todos aquel que cree, los judíos primeramente y también al griego. Allí dice el apóstol Pablo, no tenemos que avergonzarnos, porque el evangelio es poder de Dios. Así que todos los que estamos aquí, hermanos, somos hijos de Dios, ¿verdad? Y para que alguien sea un cristiano, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer primero para ser cristianos? Porque mucho puede ir a la iglesia, pero hay requisitos que pide Dios para nosotros, para que nosotros seamos cristianos. Cristianos significa que nosotros somos seguidor de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tiene que hacer unos? Porque muchos dicen, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado eso? Pero no todos somos hijos de Dios. Porque la palabra de Dios dice que todos somos la creación de Dios. Todos fuimos creados por Dios desde el principio del Génesis. Pero ¿qué pasó ahí cuando nuestros primeros padres cometieron pecado? Entonces ya no somos hijos de Dios. Ahí ya somos hijos del enemigo. Ya pertenecemos al enemigo. Pero somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Ahora vamos a ir al libro de Primera de Juan. Primera de Juan,
Vamos a ver qué es lo que dice el libro Primera de San Juan. ¿Ya lo tiene? San Juan, ¿qué, hermano? Primera de Juan, Primera de Juan. capítulo 1, versículo 12. No, 12. Lleva 10, no. 1:10. 1, 12. No hay otro. No hay 12. ¿No hay 12? San Juan, San Juan 1, 12. Primera carta de Primera de Juan 1, No, 12. uno, no, solo San Juan. Porque sí hay. San Juan 1, 12. ¿Ya lo encontraron? ¿Qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces aquí donde dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? ¿A quién? A Jesús. Y los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho, ¿de qué? Hijo de Dios. Así que no todos son hijos de Dios. Todos son creación de Dios. Pero los que se entregan sus vidas a Cristo Jesús, ellos son hijos de Dios. Por eso que dice el texto, ¿verdad? Una vez más vamos a leerlo. Dice, mas a todos los que recibieron y los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. ¿Decimos amén o no decimos amén? Amén. Amén. Entonces, ¿sí estamos de acuerdo que no todos son hijos de Dios? Muy bien. Vamos a ir ahí mismo, libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1. 3:1. 3:1 dice, ¿ya lo encontraron? Dígame cuando lo encuentren. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemos, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. Aquí hay un hombre importante, un Nicodemos, que es el principal, un hombre muy importante en aquel tiempo. Entre los fariseos está este hombre. Pero dice que este hombre sabía mucho de la palabra de Dios, pero le faltaba algo. Y dice que este hombre de noche fue donde estaba Jesús y le preguntó diciendo, Rabí, que significa maestro. Sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque todas las señales que tú haces, nadie lo puede hacer. Y Nicodemo no entendía qué es nacer de nuevo. Pero preguntaba por qué este hombre no fue del día a preguntar a Jesús. ¿Por qué este hombre tuvo que ir de noche?
¿Ustedes saben por qué? Porque ¿qué van a decir la gente si este hombre hubiera ido del día a preguntar a Jesús si este es fariseo? Está entre los fariseos, él sabía mucho de la ley. Pero este hombre fue de noche. Pero Jesús le dijo: Nicodemo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo no entendió lo que Jesús dijo. Le preguntó: Señor, ¿pero cómo? ¿Acaso un hombre viejo ya puede volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer de nuevo? O sea, este hombre no entendía lo que Jesús le estaba explicando. Pero Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo más importante que uno tiene que hacer para que uno puede ser llamado hijo de Dios? ¿Qué es lo que debe ser uno? Nacer de nuevo. Es lo que Nicodemo no entendió. Por eso Jesús dijo: los que nacieron de carne, pues de carne es. Y los que nacen del Espíritu es. Hermanos, mucha gente tiene miedo del bautismo, ¿verdad? Porque yo creo que la gente de allá afuera pareciera que el bautismo es algo malo. Algunos dicen: no, yo no quiero bautizar porque yo fui bautizado cuando yo estaba chiquito. Mis padres me bautizaron. Ya no necesito más bautizar, dice uno, ¿verdad? De hecho, yo soy uno de ellos. Cuando me invitó el hermano Antonio a ir a la iglesia, yo decía: no quiero ir. ¿Por qué? Porque yo tenía miedo, hermano. Tenía miedo de que yo llegue y que me bautice. Y así pasó. Y dijo Antonio: vamos, Jaime, no te van a hacer nada, nomás vas a escuchar la palabra de Dios. Le digo: ¿en serio? Sí, dice. Y ya me fui a la iglesia. Pero esto sucede cuando uno llega a entender la palabra de Dios, cuando llega a uno tener el conocimiento de Dios, entonces uno mismo pide ser bautizado. Y esta es cosa maravillosa, hermanos. Cuando uno entrega sus vidas a Cristo Jesús, dice que nuestros pecados son borrados y Dios nos da el Espíritu Santo. Y no solo eso, porque nuestros nombres se escribe en el libro de la vida del Cordero. Y llegamos a ser hijo e hija de Dios Altísimo. Y llegamos a tener muchos hermanos y muchas hermanas. ¿No es cosa bonita? ¿Verdad? Es lo que pasó con Nicodemo, no entendía, pero Jesús les explicó qué es lo que tenía que hacer. Nicodemo, siendo un líder, pero no entendía sobre el bautismo. Ahora, el libro de Marcos, capítulo 16, Marcos 16, 15. ¿Qué dice Marcos 16, 15? Búsquelo en su Biblia, hermano. Marcos 16. Marcos 16, 15. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jesús, estás hablando aquí, ¿verdad? Jesús estás hablando aquí, hermanos. Y le dijo: id por todo el mundo y predica el evangelio
a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús nos está diciendo que nosotros tenemos que ir a predicar la palabra de Dios. Jesús no nos está pidiendo permiso. ¿Sabe qué, hermano José Guevara? ¿Te gustaría ir a predicar? ¿Verdad que no dice eso? No dice, Rodolfo, ¿qué crees? ¿Tú quieres ir a predicar o no? No. Dios, Cristo mismo, le da un mandato para cumplir. Por eso dice ahí, y les dijo, id por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Había un hermano que vino hace 2, 3 meses y me dijo, hermano Jaime, ¿será que ustedes, dónde está congregando ustedes? Dice, ustedes ya no está allá la iglesia grande, ¿verdad? No, le digo, nosotros estamos congregando aquí, hermano, si tú te gusta venir un día. Y él dijo, bueno, si no me bautiza, pues está bien, dice. Le digo, ¿por qué, hermano? Eso no es nada de malo. Sí, pero cuando uno llega a entender la palabra de Dios, uno mismo pide el bautismo. No me vayas a pasar así como me pasó aquella vez. Y me comenzó a decir, mira, hermano, a mí me invitaron a una campaña. Yo me fui a una campaña, una semana estuve allí y el pastor decía, hermanos, por favor, póngase de pie los que no son bautizados, voy a orar por ustedes. Y yo no quería pararme, hermano, porque yo, mira, ¿cómo voy a saber la palabra si es la primera vez que voy a una campaña? Y llega una hermana y dice, hermano, párate, hermano, que ore por ti. Y a mí me daba pena y que me jalaba mi ropa, hermano. Y así me paraba yo. Y cuando llegó el sábado, el pastor dijo, ¿quién quiere bautizarlo? Que ya está listo. Levante su mano o pase aquí al frente. Y vino la hermana otra vez, me jaló aquí, hermano, de verdad. Y yo no estoy mintiendo, me jaló aquí. Y yo me fui, me bauticé, pero yo no sabía por qué. Entonces, pero aquí dice, los que creen. Porque no se puede obligar a nadie si uno no se cree, ¿verdad? Si uno no cree todavía, si uno todavía no ha tenido el conocimiento, no se puede obligar a nadie. Porque el bautismo uno mismo pide. Cuando yo llego a entender que a través del bautismo puedo ser salvado yo, entonces yo mismo tengo que pedir el bautismo. Entonces le digo, no, hermano, le digo, así no es, le digo. Jesús nunca obligas a nadie. Jesús, de hecho, cuando Jesús quiere entrar la vida de uno, Jesús primero toca la puerta de nuestro corazón. Él dice, Apocalipsis 2:20 creo, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si algunos oyen mi voz, dice Dios, pero el enemigo no pide permiso, el enemigo entra en la vida de unos. Hay otro versículo Mateo 28, ¿qué dice Mateo 28, hermanos? Mateo 28, 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigue. El 20. Sí. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Decimos amén, hermano. Amén. Qué bonito es la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Cristo, ya nosotros los que fuimos bautizados, los que ya somos bautizados, hermanos, nos dejó una tarea que hacer. Y esa tarea es ir a ser discípulos a todas las naciones. Y después, ¿qué es lo que viene? Bautizándolo
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que estamos haciendo. A través de la página, muchos ven la predicación. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos. Donde quiera que vayamos, tenemos que predicarle la palabra de Dios. No nos quedemos callados, porque un día nosotros estamos perdidos y gracias a Dios que nos rescató. Decía el hermano Emilio Ortiz, me preguntaba: Jaime, ¿de verdad tú entendiste la palabra de Dios? Porque Él es el que me dio la fe de Jesús. ¿De verdad tú entendiste la fe de Jesús? ¿Por eso fuiste bautizado? Le digo: mira, hermano Emilio, le digo, ¿qué pregunta es eso? Le digo, si yo no hubiera entendido, pues yo no estarías aquí en la iglesia. Pero eso ya, yo cuando me preguntó hace como 2 o 3 años, no, hace como 3, 4 años, me preguntó. Le digo, si yo no hubiera entendido lo que estudiamos, hermano, yo no estaría dentro de la iglesia, le digo. Yo entendí, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, porque yo entendí y entregué mi vida a Cristo Jesús, por eso estoy dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, dentro de los salvados que van a ser salvos. Y él decía, nomás le daba risa. Le digo, mira, hermanos, a nosotros, aunque nosotros no hablamos bien español, pero cuando damos estudio bíblico a otra persona, el Espíritu Santo es el que encarga todo en eso. El Espíritu Santo es el que se hace entender a aquella persona. Y llega un día donde ellos entregan sus vidas a Cristo. Y el hermano Emilio decía, sí, es cierto, dice. Y gracias a Dios, hermano, llevamos 10 años ya en el camino de Dios. Y no pensamos regresar atrás. No pensamos regresar atrás. Decía, una vez estoy conversando con el hermano Rodolfo. Decía, no, pues hay que predicarle la palabra de Dios. Dice, porque si nosotros ya fuimos bautizados, tenemos que cuidar nuestro bautismo para no cometer pecado. Porque hay mucha gente, dice, o jóvenes, jovencitas, dice, con tantito calentura, en un ratito nomás se echa a perder su bautismo. Y eso pasa, hermano. Por la calentura, imagínense, llevando 10 años dentro de la iglesia, 5 años dentro de la iglesia, y llega la calentura y en un instante se termina, se echa a perder todo. Tenemos que cuidar nuestro bautismo, tenemos que cuidar para que Dios no nos borre nuestro nombre que está en el libro de la vida del Cordero. Tenemos que permanecer en el camino de Cristo Jesús. Jovencitas, los que ya fueron bautizadas, jóvenes, cuidémonos, hermanos, para seguir el camino de Dios. Hay otros libros donde esta persona también creyeron y entregaron sus vidas a Cristo Jesús también. Vamos a leerlo, libro de Hechos, capítulo 9, versículo 18. Aquí es donde el apóstol Pablo fue bautizado. Cuando lo tenga, dígame, hermanos. Amén. Amén. ¿Alguien lo quiere leer? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ustedes saben la historia del apóstol Pablo, porque antes se llamaba Saulo, ¿verdad? Un perseguidor de la iglesia, un perseguidor a los cristianos. Dice que cuando este hombre perseguía a los cristianos en aquel tiempo, donde
este hombre también tenía autoridad, tenía poder en aquel tiempo ir a pedir carta para arrestar a los cristianos. Pero dice que este hombre, Saulo, iba persiguiendo a los cristianos. Pero de repente dice que aparece una luz. Una luz. Y dice que este hombre, Saulo, va montando en un caballo. Dice que se cae del caballo. Y cuando él se cae del caballo, cuando él se levanta, dice que se queda ciego. Y este hombre escuchó una voz diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y este Saulo le preguntó: ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién me estás hablando? Porque este hombre se quedó ciego cuando se cayó del caballo. Y Jesús le dijo: yo soy a Jesús a quien tú persigues. ¿Ustedes se dan cuenta, hermanos? Aquí la historia de Saulo, vemos que Saulo no está persiguiendo a Jesús. Saulo está persiguiendo a los cristianos. Pero a perseguir a un hijo de Dios es lo mismo perseguir al mismo Cristo Jesús. Y dice Saulo, cuando Saulo reconoció la voz de Jesús, cuando Jesús le dijo: yo soy a Jesús a quien tú persigues. Y dice que este Saulo se quedó arrepentido y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué maravillosa respuesta, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga? Y Jesús le dijo: mira, ve a la calle a la derecha, llega a una casa a un hombre que se llama Ananías. Y ese hombre va a orar por ti para que recobre la vista. Y dice que Saulo le tomaron la mano, se fue a casa de Ananías. Pero cuando este Saulo llega allá, Ananías, Dios avisa a Ananías y dice: viene un hombre que se llama Saulo y tú vas a orar para que él recobre la vista. ¿Ustedes creen que Ananías, sí, Señor, como tú digas, verdad? Ananías dijo: Señor, ¿cómo puede ser que Saulo viene para que yo ore por él si él ha matado a muchos de mis hermanos? Yo creo que él está mintiendo. Yo no voy a ir a orar por él. Y Jesús dice: ve, porque yo lo he escogido para ser mi siervo. Y dice Ananías, que dice la palabra de Dios, cuando Ananías llega, ora por Saulo, y dice que cuando Saulo recobra su vista, dice, al instante, él pide su bautismo. Por eso ahí dice Hechos 9:18, dice: al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y no solo el apóstol Pablo, sino que también Pedro. Cuando Pedro le predicó su primer sermón, Pedro decía a los judíos: ustedes son los que crucificaron a Jesús. Y estos hombres se asustaron, dice, y le preguntaron a Pedro. Vamos a leerlo, Hechos 2:37, para ver si es así, ¿verdad? Hechos capítulo 2:37. ¿Ya lo tenemos? Cuando Pedro predicas aquí, cuando estos hombres entendieron y aceptaron que ellos fueron los que crucificaron a Jesús, dice el 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. ¿Qué le dijeron? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pedro le dijo, ¿qué le dijo Pedro? Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis
el don del Espíritu Santo. Y dice que fueron bautizados 3,000 hombres. Así que mis queridos hermanos, amigos, ¿ustedes creen que el bautismo es importante? Hecho capítulo 10, verso 47. ¿Qué dice? Hecho 10, 47. Entonces respondió Pedro, ¿puedes acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado esto que ha recibido el Espíritu Santo también como vosotros? Aquí también fueron bautizados. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado? Esto que ha recibido el Espíritu Santo, también como nosotros, y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días, cuando Jesús le predicó a estos hombres. Otros versículos, hermanos. Hecho capítulo 8, versículo 36. Hecho capítulo 8, versículo 36 dice: y yendo por el camino, llegaron a ciertas aguas, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ustedes saben la historia de Felipe cuando Dios mandó a Felipe ir a predicar a este hombre, el etíope. Porque decía la historia que este hombre fue a adorar a Dios a Jerusalén y ya estaba regresando a Etiopía. Pero dice que este hombre iba regresando, pero estudiando una escritura, pero este hombre no entendía nada. Entonces Dios envía a Felipe: ve al sur, allá va un hombre, no entiende lo que dice el escritura, ve, enséñales. Y dice que este Felipe llega y encuentra el carruaje de este hombre, que este hombre también era importante. Y se acerca el carruaje y dice que este hombre va, pero leyendo la escritura, pero no se oía, sino que nomás se movía sus labios. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate un poquito más. Y Felipe se acerca al carruaje más y le hace pregunta a este hombre: ¿entiendes tú lo que está leyendo? Y este etíope dice: pues ¿cómo voy a entender si nadie me enseñas? No sé si estás hablando de alguien más o estás hablando de sí misma. ¿Cómo voy a saber yo? Y dice que este hombre invita a Felipe y sube su carruaje yendo en el camino, pero este Felipe empieza a decir, y la Biblia dice que, por cierto, el eunuco está estudiando el libro de Isaías 53. Y entonces Felipe le explica todo. Y cuando este hombre
llega a entender toda la palabra de Dios y dice, yendo el camino, cuando vio el agua, ¿qué dijo? Aquí hay agua, Felipe. ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Qué es lo que más tengo que hacer para que yo sea bautizado? Y Felipe le pregunta, si tú crees de todo corazón, lo puede hacer. Y este hombre dice, yo sí creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice que, y manda parar el carruaje, y los dos se bajan, y Felipe bautiza a este eunuco, a este etíope. Y dice que este hombre se fue contento a su pueblo, porque fue bautizado. ¿Es bonito ser bautizado o no es bonito? Cuando uno llega a entender la palabra de Dios, hermanos, uno mismo pide su bautismo como este hombre hizo. Por eso la Escritura, la palabra de Dios dice que mientras tengamos vida, tenemos que buscar a nuestro Dios. Mientras tengamos vida, tenemos que entregar nuestras vidas a Cristo Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos que estar preparados. Porque el día de mañana no sabemos si vamos a levantar. Usted ha escuchado cuando uno dice el mañana no existe. ¿Ha escuchado eso? Los que tenga que hacer, hágalos hoy. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque hay muchos amigos que están dentro de la iglesia por muchos años. Y por estar muchos años dentro de la iglesia, ya se siente como un miembro. Ya se siente como que si ellos ya fueron bautizados, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice, hermanos, que mientras tengamos vida, tenemos que entregar nuestras vidas a Cristo Jesús. Tenemos que preparar nuestra vida. Y que venga lo que venga, no nos tengamos miedo. Viene la muerte, no tengamos miedo. Porque la palabra de Dios dice, los que entregaron sus vidas a Cristo Jesús, si muere, dice que no se preocupen. Porque cuando Jesús desciende del cielo, con la trompeta de Dios sonará. ¿Y qué dice? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es bonito, hermanos. Tenemos que estar preparados. Porque es triste cuando uno está dentro de la iglesia, cuando uno conoce la palabra de Dios y luego no entrega sus vidas a Cristo Jesús, de repente pierde la vida. Es ahí donde está triste, porque cuando viene el día de la resurrección, van a resucitar, como dice la palabra de Dios, van a resucitar, pero para ser condenados. Hermanos, no hay otras cosas maravillosas que entregar nuestras vidas a Cristo Jesús. Amén. Que no nos regresemos atrás. Tenemos que asegurarnos, permanecer el camino de Dios hasta que Cristo venga. O si Dios nos llama al descanso, pero tenemos que tener esa esperanza que cuando Cristo venga, vamos a ser resucitados. Hay hermanos que estuvieron dentro de la iglesia, bautizaron, entregaron sus vidas a Cristo Jesús, pero se alejaron, salieron otra vez, se fueron allá en el mundo. Qué triste si de repente llega la vida a ellos. Qué triste sería que ellos estuvieron dentro de lo que van a ser salvados,
estuvieron en la casa de Dios, pero al final pierde su vida. Qué triste sería eso. Tenemos que orar, muchos hermanos, orar unos por otro y perseverar el camino de Cristo Jesús. Cuando Él venga tenemos que estar listos. Tenemos que ser uno de los 144,000 sellados. Así que, mis queridos hermanos, esta es la palabra de Dios. El bautismo es importante. Si algunos quieren entregar su vida, pídele a Dios. Diles a Dios. O los que están viendo la transmisión, por favor, hermanos, los que se alejaron de Dios, regresen. Todavía hay esperanza para ustedes. Dios nos ama. Tenemos otra oportunidad todavía. Regresen y hagan un nuevo pacto con nuestro Dios, para que ustedes también un día van a ser salvados. Hermanos, solo para terminar, el versículo 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice: tampoco os queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, nos precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de manto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los que van a resucitar primero? ¿Quiénes son los que van a resucitar primero? Los muertos en Cristo. Los que entregaron sus vidas a Cristo cuando estuvieron en vida. Hay otro versículo más para terminar. Dice San Juan capítulo 5, San Juan capítulo 5, versículo 28. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sí lo encontraron? San Juan capítulo 5, versículo 28. Así que, mis queridos hermanos, por favor, mantengamos en el camino de Cristo Jesús. Que Dios le bendiga en esta tarde. Amén. Vamos a ponernos de pie para entonar el himno, creo que es 67, Señor mi Dios. Señor mi Dios,
vamos a hacer 4 grupos para orar. Yo voy a finalizar. 4 grupos, vamos a orar todo. Recuerden, los que tienen petición, vamos a orar por las peticiones. Así que 4 grupos, 2 grupos atrás, 2 grupos al frente. Yo voy a finalizar. Les pido tantito que ore por mi sobrinita, se llama Sara, por favor, que la ponga en su oración.
Viví en la casa de Chile, Claro, palabras. Kani yo hijuta, takun niña Y beni Él también necesitas a ti, por eso Ashikun, está bien, takusapa, Padre Dios. ashikun na kuchikun, No puede ashikun estar na kukini, na kuni takdi, cada y vez na que ellos kuni escuchan kusek tus palabras para que y ellos kuwi sientan masi, que tú chi, estás con ellos, y Padre kuwi Santo. ayo kutak, Si alguno de ellos está enfermo, sa si chong alguno de ellos kushini, Querido Padre que está en los cielos, ay nuna koto, una vez más, Padre, te damos muchas gracias en esta noche, Padre. Gracias por tus palabras. Gracias Cuídale y protégelo cada uno. porque hemos aprendido Amén. Que no olvide eh, de ti, Padre. sobre el bautismo, Padre, que es muy Si importante. algunos de los visitas que ya vinieron, Dios Todopoderoso, por favor, Padre, ayúdenos cada uno de ellos, permanecer en tus para que caminos, regrese, Padre Dios, Dios Todopoderoso, tu pie, Padre Santo. para que estemos listos, Padre, para que cuando tú vengas, estamos listos para ir contigo en el cielo. Dios Todopoderoso, tú has escuchado la petición de cada uno de mis hermanos, de cada una de mis hermanas presentes, Padre. Por favor, Dios, lo pongo en tus manos, Padre, porque tú eres el único que nos puedes ayudar, porque tú eres Dios Todopoderoso, Padre. Dios, pongo a cada uno de mis hermanos en tus manos, Padre. En este momento pongo la familia Guevara en tus manos, Dios, para que les ayudes, Padre, de seguir en tu camino, de perseverar en tus caminos, Padre. Dios Todopoderoso, sabemos que estamos viviendo en el tiempo final, Padre, donde el enemigo se está levantando con fuerza, con furia, de tratar de destruirnos, Padre. Pero por favor, Dios, te pido que tú estés en medio de nosotros, Padre. Pongo a la familia Ortiz en tus manos, Padre. Al igual manera, Padre, ayúdelos para perseverar en tus caminos. Ayúdelos para que ellos puedan buscarte en transcurso de estos días, Padre. También pongo la familia Hernández en tus manos, Dios. Al igual manera, Padre, ayúdenlos. Que cuando ellos estudien, Padre, por favor, que tu Santo Espíritu lo puede hacer entender qué es lo que quieres con ellos, Padre. También pongo la familia Guevara en tus manos, la familia Galvez. Al igual manera, Padre, te pido, Dios, que sigue bendiciendo a ellos. Sigue preparando a ellos, Padre. Yo sé que de repente viene problema en nuestras vidas, pero que no mires atrás, Padre, sino que ellos puedan mirarte a ti, agarrar en tus manos, Padre, para seguir en tus caminos, Dios. También pongo la familia López en tus manos, Padre, que es Belén, su esposa, sus hijos, Padre. Por favor, Dios, cuídelos, protégelos. Al igual manera, Padre, que tu Santo Espíritu puede mover su corazón de ellos y que ellos puedan buscarte a través de tus santas palabras, Padre. Y cuando ellos estudien tu palabra, por favor, haga entenderlos, Padre, qué es lo que realmente quieres con ellos, Padre. Y que ellos también un día pueda decidir entregar sus vidas a ti, Padre Dios. También pongo a Axel en tus manos, Padre. Es un jovencito, Padre Dios. Yo sé que el enemigo va a ser de diferente manera para desanimar a los jóvenes, a las jovencitas. Pero por favor, Dios, no los dejes solos, Padre. Que tú camines al lado de ellos. Camine al lado de Axel, Padre, para que él pueda acercarte más a ti, Padre,
a través de tus santas palabras, para que Él pueda comunicar contigo a través de la oración, Padre. Dios Todopoderoso, también en tus manos pongo mi familia, Padre, mi esposa, mis hijos, mis hijas, Padre. Por favor, Dios, ayúdenos, Padre, a permanecer en tus caminos. Si viene peligro en nuestra vida, por favor, Padre, lo puede hacer a un lado para que no nos toques, Padre. Dios Todopoderoso, también pongo a nuestros amigos en tus manos. A Cris, a Toñas, Padre, que tú sabes, Padre, que Cris se ha enfermado, pero por favor, Dios, lo pongo en tus manos y que tu mano poderosa pueda tocar a Cris, Padre, donde duele su cuerpo, para que él pueda ser sanado, Padre. Y ayuda a Toña también, Padre, porque ella también se ha desvelado mucho, se ha preocupado muchos, Padre. Por favor, aumenta su fe de ellas, Padre, y que muy pronto Cris pueda ser recuperado totalmente, Padre. Dios Todopoderoso, aquí está Rutilio, Padre, que un día casi el alcohol lo matas, Padre, y es lo que está pasando con Cris, que él no puede dejar de beber, Padre, pero por favor, Dios, tú eres un poderoso, Padre, tú tienes poder. Por favor, Padre, ayúdalos para que él pueda dejar de beber alcohol, para que él pueda dejar de fumar cigarros, Padre, porque eso no es bueno, Dios. Dios Todopoderoso, también nuestros amigos y amigas, hermanos que están atrás de la pantalla. Yo sé que algunos de ellos, Padre, también tienen sus peticiones. Quizás algunos están enfermos también, Padre. No sabemos nosotros. Pero tú sí lo sabes, Padre, porque eres poderoso, Padre. En este momento tú también estás al lado de ellos. Por favor, Dios, pongo a cada uno de ellos en tus manos, Padre. Si alguno está enfermo, al igual manera, Padre, que tu mano poderosa pueda tocar a ellos y que ellos puedan ser sanados de su enfermedad, Padre Dios. Muchas gracias, Padre. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Padre. Gracias a Dios porque tú eres muy bueno con nosotros. A pesar de que a veces te desobedecemos, Padre, pero ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Padre, a seguir en tus caminos, Padre Dios. Muchas gracias, Padre. Vamos a levantarnos para regresar a nuestros hogares, Padre, y ya tenemos que estar listos el sábado para recibir tus palabras, Padre. Que tus bendiciones vaya con cada uno de nosotros y que tus bendiciones también esté con cada uno de mis amigos, hermanos que está viendo la transmisión, Padre. Gracias por todos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.